Y finalmente por eso nos decidimos a tomar la iniciativa y a proponer una manera concreta de cómo hacer la concertación. Yo francamente creo que a esta altura nadie se opone a la concertación. Lo que estamos es discutiendo cómo hacerla y cómo hacerla de una manera institucionalizada, arreglada, que le dé seguridad jurídica y económica a todos los actores, a las comunidades, a las autoridades locales y también a las autoridades nacionales. Digamos que aquí la Comisión va a tener a consideración dos tipos de proyectos. Que es para decidir, digamos, que es para concertar dónde se hace minería, dónde. Y para poder articular a través del plan de ordenamiento territorial, que se articule, que dejemos esta esquizofrenia, digamos, a la que se ha referido el senador Robledo, y también el ponente, de que hay unas autoridades y unos mecanismos para ordenar el subsuelo, ¿cierto? Y hay otras autoridades y otros mecanismos para ordenar el suelo, y esos dos mundos no se tocan nunca. Y eso genera una cantidad de choques, ciertamente de conflictos socioambientales, de conflictos comunitarios, que tienen que resolverse. Entonces, este proyecto es para concertar comunidad, autoridades locales, autoridades nacionales, donde se puede hacer minería, es decir, para articular el ordenamiento del suelo y del subsuelo, y que esa concertación quede incorporada en el plan de ordenamiento territorial del municipio, de manera que haya un instrumento final donde ver cómo queda esa articulación. El segundo proyecto, digamos, que acordamos hoy aplazar y que debatiremos dentro de 8 días, tiene otro propósito, que es, suponga usted que ya hay una concertación sobre dónde hacer minería. Entonces la segunda parte sería concertar cómo hacer minería, donde ya decidimos que sí se puede, que se articula el suelo y el subsuelo de manera lógica. Digamos, no voy a entrar ahorita en los detalles, pero simplemente, sobre todo para ilustrar a la Comisión y al senador Robledo, digamos, aquí decidimos separar los dos proyectos porque son dos momentos muy distintos y porque aún con la jurisprudencia que ha dado la Corte Constitucional, pues unos son los actores que concertan el dónde se hace minería y otros son los actores que concertan el cómo se hace minería. Y ciertamente en la jurisprudencia que hasta ahora ha producido la Corte, en el cómo las comunidades tienen un rol mucho más protagónico, digamos, lo ha reiterado la Corte. Eso es lo primero que quería aclarar. Lo segundo, aquí la verdad yo quiero insistir, nosotros llevamos más de un año trabajando en estos proyectos y quiero reiterar que ha habido la mejor voluntad de todas las partes de tratar de llegar a un acuerdo, pese a cambios de ministros, de asesores, etcétera. Las tres cosas que nos ha sugerido, un poco de manera, digamos, tardía, como señalaba la senadora Daira, pero bueno, más vale tarde que nunca, nos manda hoy el Ministerio de Minas básicamente tres cosas, que es decir, este procedimiento arranca de concertación en que el que tiene la información de ordenamiento del subsuelo, la información geológica, la envíe. Nosotros proponíamos inicialmente que la enviara a la Corporación Autónoma Regional. La propuesta del Ministerio es no, yo se la envío a la alcaldía, porque es la alcaldía la que hace la primera propuesta de ordenamiento del plan de ordenamiento territorial. Entonces que la reciba la alcaldía y que con ese insumo la alcaldía sea quien proponga cómo se articula el ordenamiento del suelo y del subsuelo. Perfecto. De ahí para adelante, doctor Robledo, el trámite del POT tiene ya establecidos unos procedimientos participativos con la comunidad que siguen vigentes, que siguen perfectamente vigentes. Ahora bien, el otro punto es, digamos, una solicitud del Ministerio era por dónde arrancar. Nosotros no tenemos ninguna objeción y como ya lo expresó el senador Manuel Guillermo Mora, esas proposiciones se van a incorporar, se van a dejar como constancia para que se puedan incorporar en la ponencia de segundo debate. Ya ha dicho el señor ponente que él no tiene ningún problema en incorporarlas, pero que hoy podamos, digamos, darle primer debate. El siguiente punto y la siguiente observación es en cómo termina. Suponga usted, claro, quisiéramos concertar, pero no podemos, si queremos dar seguridad jurídica, tenemos que prever la posibilidad de que entre la autoridad nacional, ¿cierto?, la autoridad nacional del Ministerio de Minas o sus agencias y la autoridad local no haya una concertación. O sea, el alcalde propone cómo articular el subsuelo y el suelo en el POT y no hay acuerdo, no hay acuerdo. Se hacen las instancias, se da el trámite en el POT, se da el trámite participativo y no hay acuerdo. Entonces, ¿quién resuelve eso en última instancia? Y yo digamos, entiendo la preocupación del senador Robledo y la compartimos,
¿a dónde mandamos esa resolución? Porque finalmente es una decisión pública, tiene que ser por algo, por alguien o algo que tenga la investidura de autoridad pública para tomar esta decisión. Y ahí siempre vamos a estar un poco en el yo con yo, digamos, en el sentido de que esto arranca en instancias de gobierno y termina en instancias de gobierno, pues así de por medio tenga una gran concertación y participación de la comunidad. La propuesta del ministerio es muy concreta y en nuestra opinión, la evaluamos ahorita con el señor ponente, muy razonable, que es decir, no terminemos en una única instancia. Nuestra propuesta era, hoy en día, cuando hay una objeción sobre el plan de ordenamiento territorial y no hay concertación, por ejemplo, entre la CAR y el municipio, eso ha pasado, por ejemplo, en Bogotá, ¿a dónde va eso? Si no hay concertación en el tema ambiental entre la CAR respectiva y el municipio, ¿quién resuelve en última instancia? Hasta hoy es el Ministerio de Medio Ambiente, resuelve en última instancia, que se queda y que no se queda. Nosotros nos ateníamos a ese mismo procedimiento, digamos, para no inventarnos un poco la rueda, mal que bien es algo que tiene antecedentes y, digamos, medianamente ha funcionado. La contrapropuesta del ministerio, como el Estado va evolucionando, ¿cierto?, y las entidades van evolucionando, es que a propósito de todas las recomendaciones de la misión rural, de cómo ordenar y desarrollar una política de desarrollo rural mejor, de crear una mejor institucionalidad, etcétera, crearon en un decreto del 2015 una nueva instancia en la que no está solo el Ministerio de Medio Ambiente, está Ambiente, Minas, DNP, Interior, Vivienda, Agricultura, es decir, un órgano mucho más plural que cumpla justamente esa función de servir de coordinación y de dirimir, digamos, conflictos sobre el tema del uso del suelo rural. Entonces, lo que nos dice el ministerio es, si ya se creó esta instancia, que es mucho más plural, de acuerdo, es de gobierno, pero es mucho más plural, donde se van a representar diferentes intereses intersectoriales, etcétera, pues mejor dejémosle la competencia de resolver en última instancia esto que evidentemente sería un eventual conflicto sobre usos del suelo rural a esa instancia. En principio no tendríamos inconveniente, pero es un tema que hay al que hay que seguirle echando cabeza, como bien dice el señor Robledo, y todo esto es en últimas, tanto concertar el dónde se puede hacer minería, como concertar el cómo, con amplia participación ciudadana, pues todo esto tiene sentido si realmente ayuda a reducir esas dramáticas cifras de crecimiento de conflicto socioambiental a las que se refirió la senadora Maritza. Lo que uno esperaría es que tomando estas decisiones, implementándolas debida y oportunamente, pues esa conflictividad empiece a bajar, o por lo menos tenga mejores canales institucionales para resolverse. Porque si no, pues pasa un poco este tire y afloje. Y terminaría diciendo por último esto: en ese tire y afloje, en esa rebeldía de las comunidades frente a ese virreinato de Bogotá, frente a ese intento de imposición, de no escuchar, de no concertar, de no institucionalizar, lo que ha pasado es que lo que no hacemos aquí, que es decidir cómo debe ser esa concertación, entonces nos lo deciden caso a caso, casuísticamente, dependiendo de los intervinientes, los jueces. Y eso tiene sus más y tiene sus menos, digamos. Tiene sus más en el sentido de que nos da unos criterios, pero tiene sus menos en el sentido de que es súper inseguro. Es caso a caso, dependiendo de quién interviene, dependiendo de las circunstancias, de manera que le sale francamente muy costoso a todo el mundo, a las comunidades. Fíjese, por ejemplo, en el caso de Ibagué, senador Robledo. Entonces, Ibagué, un poco siguiendo el ejemplo de Piedras, dice, bueno, voy a hacer una consulta popular. Dice el alcalde de Ibagué, sé que esto no tiene efectos directos de ordenamiento ambiental, pero bueno, por lo menos me da un pronunciamiento de mi comunidad. Somete a consideración la consulta y la pregunta a su consejo municipal, el consejo le dice que sí. Somete a consideración la pregunta al tribunal correspondiente, el tribunal le dice que sí, y luego el Consejo de Estado se la suspende. Entonces, es una inseguridad jurídica por todos lados, digamos, ni siquiera en los mecanismos que algunos preferirían, como las consultas populares, hay seguridad jurídica. Entonces, aquí estamos básicamente saliendo de la esquizofrenia de que en ninguna parte se articula el ordenamiento del subsuelo con el suelo, primero. Segundo, estableciendo un mecanismo de concertación entre las autoridades nacionales y las locales, para que se articule y sepamos con seguridad jurídica para todo el mundo dónde sí se puede hacer minería y dónde no, dejando que esa información quede consagrada en última instancia en el POT,
poniendo una instancia que dirima ese eventual conflicto lo más plural, que represente diferentes intereses y sectores, ¿sí? Y haciendo la tarea nosotros en el Congreso, la que nos corresponde, que es crear esa legislación, como bien hemos discutido aquí el día de hoy, y han discutido ustedes ampliamente muchas veces antes. De manera que el acuerdo que tenemos con el señor viceministro y con el ministro de Minas en general, es que esas tres sugerencias que ellos dejaron son las sugerencias que el senador Manuel Guillermo Mora ha radicado en sus proposiciones, que él ya ha advertido que las deja como constancias, para que en la ponencia de segundo debate las podamos incorporar. Y no tenemos, digamos, ninguna objeción al respecto. Esperaríamos entonces que podamos avanzar en el trámite de primer debate y que con esas proposiciones y las demás que han llegado, por supuesto, las incorporemos para la segunda ponencia. Muchas gracias.